Derivadas implícitas. Buenos días, hoy vengo a hablar de las derivadas implícitas. Las derivadas implícitas son un concepto fundamental en el cálculo que utilizan cuando una función no está expresada de manera explícita, es decir, cuando no se puede despejar fácilmente una variable en términos de otra. En lugar de ello, se emplea una relación implícita entre las variables, como el ejemplo que tenemos aquí. 2x elevado al cuadrado más 3y elevado al cubo igual a 0. En esta ecuación, a diferencia de las derivadas explícitas, en este ejemplo la variable y no está despejada. En estos casos se hace la derivación implícita. Para realizar la derivación se necesitará tener conocimientos de los teoremas de las derivadas y saber cómo operarlas, ya que estas mismas se utilizarán en todos los problemas. En sí, el procedimiento sería muy similar a un problema de derivada explícita, en donde se analiza cuál es la operación principal y se realiza la derivada de acuerdo a esta. En este caso, la operación principal es una suma. Entonces se tiene que sacar la derivada de cada expresión y sumarlas. Entonces, para sacar la derivada de 2x al cuadrado, bajamos el 2 del exponente x para multiplicarlo con su coeficiente y le restamos 1 al exponente. Entonces, esto lo repetimos con ambas expresiones, quedando 4x más 6y elevado al cuadrado, que es igual a 0. Aquí está la diferencia más notoria, y es que cada vez que operemos la derivada y tendremos que agregarle multiplicando la y', que es una y con una comilla arriba. Entonces el problema realmente quedaría así: 4x más y elevado al cuadrado por y' es igual a 0. Luego de operar todas las derivadas tendremos que despejar ya la y'. Esto lo hacemos moviendo todas las expresiones que no tienen la y' a un lugar y todas las que sí tienen al otro. Entonces quedaría que 6y al cuadrado y' es igual a menos 4x. Entonces aquí lo que hacemos es separar la y' del resto de lo que está multiplicando, quedando y' por 9 y y elevado al cuadrado es igual a menos 4. Entonces aquí pasamos lo que está multiplicando la y' a dividir al otro lado, quedándonos como que y' es igual a menos 4 dividido 9y al cuadrado. Y así es como quedaría esta solución, esta derivación implícita, teniendo el resultado de lo que vale y'. Ahora seguiré con algunos ejemplos con diferentes casos y mostraré la solución de cada uno de ellos. En el primer caso veremos qué hacemos si nos encontramos con un problema que no esté igualado a 0. Aquí utilizaremos el ejemplo de 5x al cuadrado es igual a 3y al cubo. Como podemos ver, la igualación no es a 0 y de hecho la y está a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso se tiene que sacar la derivada de ambas partes de la igualdad. La derivada de 5x al cuadrado es 10x, mientras que la derivada de 3y al cubo es 9y al cuadrado por y', recordando que cada vez que se saque la derivada de y se tiene que multiplicar por y'. Entonces quedaría de esta forma: sería 10x es igual a 9y al cuadrado por y'. Luego pasamos todo lo que multiplica la y a dividirla al otro lado, quedando que y' es igual a 10x dividido 9y al cuadrado, y así quedaría la derivada. Ahora veremos el caso en el cual la y está en más de una expresión, utilizando como ejemplo x al cuadrado más y menos 3y igual a 12. Igualmente que en el caso anterior, se tienen que sacar las derivadas de ambas partes de la igualdad. Vemos que la operación principal de la primera parte de la operación es una suma, así que sacaremos las derivadas de cada expresión y lo sumaremos. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de y es y', ya que la derivada de y es 1, pero le multiplicamos la y', solo quedando y'.
La derivada de menos 3y sería menos 3y', recordando que la derivada de menos 3y sería menos 3, pero le multiplicamos la y'. En la segunda parte de la igualdad, al haber solamente una expresión, solo se saca la derivada de esa expresión, quedando 0, ya que solo es un número sin ningún tipo de literal. Entonces la ecuación quedaría así: 2x más y' menos 3y' es igual a 0. En este punto se separan las expresiones que tienen y' y las que no, pasándolas al otro lado. Entonces quedaría y' menos 3y' es igual a menos 2x. Ahora se saca el factor común y', quedando y' por 1 menos 3 es igual a 2x. Ahora se pasa lo que multiplica a y' al otro lado dividiendo, quedando y' es igual a menos 2x dividido 1 menos 3. Ahora lo simplificamos, quedando y' es igual a menos 2x dividido 2, y simplificando aún más quedaría que simplemente y' es igual a x, y esta sería la solución en este caso, viendo que realmente lo único que hay que hacer cuando ya aparecen varias expresiones, hay que simplemente sacarle factor común de y' a cada una de ellas. Ahora veremos el caso en donde aparezca una expresión donde la y está multiplicándose directamente con la x. Usaremos como ejemplo x al cubo más 3y al cubo es igual a 6x. En la primera parte de la igualdad vemos que la operación principal es una suma, mientras que en la segunda parte la operación principal es una multiplicación. Para ser más exactos, es una multiplicación de 6x por y. Se tiene que utilizar la fórmula de la multiplicación, que es y, cuando y es igual a u por v, la derivada sería igual a la derivada de u por v más la derivada de v por u. Sacando la derivada de x al cubo nos da que es 3x al cuadrado, mientras que la derivada de y al cubo nos da 3y al cuadrado por y'. Usando la fórmula de la multiplicación en la segunda parte de la igualdad, nos quedaría que la derivada de 6x por y más la derivada de y por 6x, quedando como resultado y todo unido 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por y' igual a la derivada de 6x por y más la derivada de y por 6x. Ahora, aplicando las derivadas que nos faltan, nos daría que la derivada de 6x es solo 6, luego le multiplicamos por y, luego la derivada de y es y', luego lo multiplicamos por 6x, quedándonos todo unido 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por y' es igual a 6x más 6x por y'. Ahora movemos todas las expresiones que tienen y' a un solo lado, quedándonos que 3y al cuadrado por y' menos 6x y' es igual a 6y menos 3x al cuadrado. Le sacamos factor común y' a todo lo de un lado, dándonos que y' por 3x al cuadrado menos 6x es igual a 6y menos 3x al cuadrado. Luego pasamos todo lo que está multiplicando a la y' al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría que y' es igual a 6x menos 3x al cuadrado dividido 3y al cuadrado menos 6x. Ya que cada coeficiente se puede dividir entre 3, se divide. Entonces nos quedaría que y' es igual a 2y menos x al cuadrado dividido y al cuadrado menos 2x. Y esta sería la solución en este caso, que vemos que cuando x y y se están multiplicando, pues se utiliza la fórmula de la multiplicación. Ahora veamos el caso donde hay un paréntesis con un exponente. Utilizaremos como ejemplo el
2y más 3 elevado a la 4 es igual a 5x elevado al cubo menos 3x. Como siempre, le sacamos la derivada a cada parte de la igualdad identificando cuál es la operación principal. La primera parte no tiene operación aquí, así que solo se saca la derivada, mientras que la segunda parte tiene una resta, así que se saca la derivada de ambas expresiones y se restan. Para solucionar este problema se utiliza el primer teorema de las derivadas de las funciones, siendo esta y igual a u elevado a la n. Su derivada es igual a n por u elevado a n menos 1 por la derivada de u. Utilizando esta fórmula nos da que es 4 por 2y más 3 elevado a la 3 por la derivada de 2y. Simplificando nos da que sería simplificando nos da que es 8 por 2y más 3 elevado a la 3 por y'. Mientras que la derivada de 5x elevado a la 3 es 15 elevado a la 2 y la derivada de x3 es 3, la fórmula nos da ya toda junta 8 por 2y más 3 elevado al cubo por y' es igual a 15x elevado al cuadrado menos 3. En este momento hay que mover todo lo que multiplica a la y' al otro lado dividiendo. Entonces daría que y' es igual a 15x elevado al cuadrado menos 3 dividido 8 por 2y más 3 elevado al cubo. Y esta sería la solución de este problema. Y por último, veamos qué pasa si una derivada en su solución ya no cuenta con la y'. En este ejemplo usaremos esta ecuación, que es la raíz de x dividido y menos x dividido la raíz de y, que es igual a 0. En esta ocasión, antes de derivar, vamos a mover los términos de lado para facilitar su resolución. Vamos a pasar el segundo término a sumar al otro lado, dando que es la raíz de x menos y es igual a x dividido la raíz de y. Simplificando nos daría que la raíz de x por y es igual a x por y. Y ahora usamos el segundo teorema de la derivada de funciones que dice que y igual a la raíz de u, su derivada es igual a la derivada de u por 2 de la raíz de u. Ahora, entonces aplicamos el teorema de la ecuación que nos daría que la derivada de xy dividida 2 por la raíz de xy es igual a la derivada de xy. Ahora pasamos el 2 por la raíz de xy a multiplicar al otro lado y luego la derivada de xy la pasamos a dividir al otro lado, quedando que la derivada de xy dividido la derivada de xy es igual a 2 por la raíz de xy. Y al momento de hacer la división de la derivada de xy dividido la derivada de xy, pues hacer el mismo número se da 1. Entonces nos daría que 1 es igual a 2 por la raíz de xy. Y como se puede ver, ya no queda y' para operar. Hasta aquí no se puede saber el valor de algo que no se encuentra existiendo en la ecuación. Así que no podremos saber cuál es el valor de y'. Pero aún hay algo que se puede hacer y es volver a derivar el resultado para obtener la y'. Le sacamos la derivada a ambas partes de la igualdad, siendo la segunda parte una multiplicación, que sería igual a 0 es igual a la derivada de 2 por la raíz de xy más 2 por la derivada de la raíz de xy, ya que la derivada de 2 es igual a 0, la multiplicación de la derivada de 2 por la raíz de xy dará 0, solo quedando la otra parte, que sería 2 por la derivada de xy.
donde volveremos a aplicar el segundo teorema, dándonos que 0 es igual a 2 por la derivada de xy dividido 2 por la raíz de xy. Simplificando nos daría que 0 es igual a la derivada de xy dividido la raíz de xy. Pasamos el denominador a multiplicar al otro lado con el 0, dándonos como resultado igualmente 0. Entonces daría básicamente 0 por la raíz de xy y es igual a la derivada de xy. Entonces aquí sería que 0 es igual a la derivada de xy. Ahora aplicamos la derivada siendo esta una multiplicación, dándonos que 0 es igual a la derivada de x por y más la derivada de y por x. La derivada de x es 1 y lo multiplicamos por y. La derivada de y es y' y lo multiplicamos por x, quedándonos todo junto que 0 es igual a y más x por y'. Pasando todo lo que no tenga y' a un lado nos daría que básicamente menos y es igual a x por y'. Y finalmente pasamos la x a dividir al otro lado, dándonos que y' es igual a menos y dividido x. Y este sería el valor que debería dar la derivada. Esto es lo que valdría y'. La manera en que lo conseguimos es ciertamente volver a derivar, ya que al principio no teníamos y' para saber su valor. Entonces este sería el último ejemplo. Muchas gracias por ver.